Desafortunadamente, la tecnología de la información es compleja y es preciso que quienes nos están viendo en estos momentos sepan que desde las 6 de la tarde estamos haciendo hora del Salvador renovados esfuerzos por comunicarnos a través de la plataforma StreamYard, pero no pudimos. Teníamos problemas técnicos, problemas de audio. Pero ahora estamos bien. Entonces vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido. Solo imagínense, una plataforma manejada por dos profesionales de la comunicación como usted y yo nos da problemas. Y hay problemas técnicos que no podemos resolver. Imagínense el salvadoreño del común cuando baje la aplicación Chivo Wallet y no pueda manejarla. ¿Qué va a hacer? Lo pongo nada más como referente. Pero bien, en el programa de hoy yo voy a tratar de desarrollar en la aplicación una serie de interrogantes que planteé en la agenda para este día que tienen que ver con que el presidente Nayib Bukele el jueves anterior en su cadena nacional de radio y televisión dejó más interrogantes que certezas sobre el funcionamiento del Bitcoin. Y no está claro todavía, por lo menos para el grueso de la población, cómo es que se van a ver favorecidos con el hecho de que el Bitcoin se convierta en moneda de curso legal. Y tampoco está claro, porque Bukele no la ha podido justificar, cuál es la urgencia de haber aprobado esta ley, una ley que modifica estructuralmente el régimen monetario en nuestro país. ¿Cuál fue la urgencia de haber aprobado esta ley sin ninguna discusión? En cuestión de hora y media se discutió en el seno de la Comisión Financiera y luego después pasó al Pleno y se aprobó inmediatamente. El ministro Zelaya dijo el viernes pasado en una conferencia de prensa que la ley de integración monetaria, conocida como la ley de bimonetarismo o de dolarización, bimonetarismo o dolarización, se aprobó en una semana, sin discusión. Bueno, pues esta se aprobó en un par de horas sin ninguna discusión. En mi opinión, la cadena de radio y televisión de Bukele no logró despejar las interrogantes y los cuestionamientos que diferentes expertos, académicos, economistas, expresidentes del Banco Central de Reserva del país, tanques de pensamiento, premios Nobel de Economía, por lo menos 5 premios Nobel de Economía, entre ellos Joseph Stiglitz, universidades de Estados Unidos especializadas en ciencia económica y en finanzas, o bien la banca multilateral, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, o incluso las calificadoras de riesgo, han formulado sobre la ley que convierte al Bitcoin en moneda de curso legal. Y no solo eso. En mi opinión, Bukele acabó dejando más dudas que certezas sobre sus supuestos beneficios. Y algunos de los anuncios que hizo, como dije antes, el ministro de Hacienda, desde este fin de semana, se ha encargado de contradecir, por ejemplo, el hecho de que el Bitcoin será de uso obligatorio, por más que Bukele, con los ejemplos que puso en la cadena nacional de radio y televisión, dijo que iba a ser de uso opcional. También dijo que no se iba a pagar una comisión por transacción, cuando es claro que los cajeros que ya comenzaron a instalarse en el país, los cajeros de la empresa Atena, van a cobrar una comisión por servicio. O incluso los famosos $30 que recibirían los ciudadanos que decidan bajar la aplicación creada por el gobierno, Chivo Wallet. Él dijo que podían ser cambiados en dólares, pero hoy resulta que el ministro de Hacienda dice que no van a poder ser cambiados a dólares. En la cadena Bukele se limitó a asegurar que en septiembre, cuando el Bitcoin comience a circular en forma legal, los salvadoreños se verán beneficiados porque aumentará la inversión, se generarán más empleos y aumentará la cantidad de dinero en circulación y en manos de los consumidores. Pero solo lo aseguró, no lo demostró. Y a la fecha el gobierno y el propio Bukele siguen sin demostrarlo. Siguen sin demostrar cómo es que va a venir más inversión o va a llegar más inversión al país
¿Se van a generar más empleos o va a aumentar la masa circulante de dinero, con lo cual la capacidad de consumo y el bienestar de la población se va a ampliar? La circulación legal de una moneda, ya no digamos de una moneda virtual como es el Bitcoin, no basta para atraer más inversión al país. Un inversionista extranjero busca invertir sus capitales en un país, y en este caso buscará hacerlo en El Salvador, si El Salvador goza de estabilidad macroeconómica, si existen reglas de juego claras, si existe respeto al Estado de Derecho por parte de sus autoridades, si cuenta con una infraestructura moderna y desarrollada, si cuenta con servicios logísticos ágiles y ampliados o extendidos, si no existe burocracia, si existen facilidades para la repatriación de sus ganancias, si hay un clima de seguridad jurídica para sus inversiones, si hay respeto al Estado de Derecho y si además la delincuencia está bajo control, entre otros atractivos. La circulación legal del Bitcoin no entra dentro de ninguno de estos atractivos. Una moneda virtual altamente volátil que cambia de valor en cuestión de horas o incluso de minutos no puede generar confianza entre los inversionistas. El Bitcoin, por supuesto, es atractivo, pero para las inversiones especulativas, para capitales de alto riesgo que están dispuestos a enfrentar las drásticas y repentinas alzas y bajas en el valor de la criptomoneda con respecto al dólar, o bien para los grandes evasores de impuestos, para los que se dedican a lavar dinero, es decir, para el crimen organizado en general. Para ellos es atractivo el Bitcoin. Esas son las inversiones que podrían llegar al país una vez el Bitcoin se convierte en moneda de curso legal y que las operaciones que se hagan con esta criptomoneda no sean fácilmente rastreables por las autoridades financieras del país, por los gobiernos. Bukele habla de que con la nueva ley aprobada por la Asamblea podría llegar al país por lo menos, dice, un 1% de los más de 650.000 millones de dólares que circulan en activos en ese mercado. Es decir, 6.000 millones de dólares expresados en Bitcoin. Ahora, lo que Bukele omite, y con alguna intención, es que en el mercado de valores de las operaciones e inversiones que se realizan en dólares, este mercado supera los 1.300 trillones de dólares, que es una cifra superior a la que representa el mercado de Bitcoin. Es decir, hagamos la misma analogía que hace Bukele. Si El Salvador llegara al menos el 1% de esos 1.300 trillones de dólares que se mueven en el mercado mundial en dólares, el país estaría recibiendo 1 trillón de dólares en concepto de inversión extranjera, y esto equivalería a que el crecimiento de la economía sería de por lo menos 500% superior a lo que la economía salvadoreña está creciendo en estos momentos. Entonces, si vamos a comparar la cantidad de valores que circulan en el mercado de Bitcoin con la cantidad de valores que circulan en el mercado de dólares, obviamente que hay una notable diferencia a favor de las inversiones que se realizan con dólares. Pero estas inversiones en criptomonedas además no son estables ni generan empleo permanente y menos riqueza para la población. Pueden irse del país en cualquier momento una vez los capitales invertidos logren maximizar sus ganancias con una subida repentina del valor de la criptomoneda con respecto al dólar. Por eso es que se conocen como inversiones especulativas y de alto riesgo, porque juegan con el precio del dinero. Así como se puede ganar, también se puede perder y caer en la más completa bancarrota. Para el caso, vamos a ver, un inversionista que busca especular con el valor del Bitcoin en relación al dólar y lleva al país el equivalente a, dijéramos, 5 millones de dólares en Bitcoin, una vez logra que estos 5 millones se dupliquen o tripliquen en función de asumamos, una subida repentina del Bitcoin por alguna declaración de algún inversionista, y entonces viene el Bitcoin y sube, como ocurrió con el propietario de Tesla,
cuando en abril pasado dio una declaración a favor del Bitcoin y duplicó su valor. Pero luego después, cuando dijo que ya no iba a utilizar más Bitcoin en la compra-venta de sus automóviles eléctricos, entonces el Bitcoin cayó casi a la mitad. Pero dijéramos que hay una repentina subida de Bitcoin. ¿Qué es lo que hace este inversionista? O bien saca esos dólares donde los tenía invertidos y se los lleva a su país de origen, en la medida que logró su propósito de hacer más dinero, o bien los reinvierte y los mantiene ahí en espera de una nueva subida del valor del Bitcoin. Lo mismo podría ocurrir si la criptomoneda cae y desciende en forma estrepitosa. En un supuesto bastante probable, porque ya ha ocurrido, de que el Bitcoin caiga y de tal manera que el inversionista pierde estrepitosamente su inversión, puede hacer dos cosas. O bien puede cerrar la empresa en la que invirtió con Bitcoins, que introdujo al país, o bien se puede deshacer de los bienes que adquirió para no seguir perdiendo. Esta definitivamente no es la inversión segura que El Salvador necesita, y menos si tiene una procedencia ilícita. Este fue un tema al que Bukele no se refirió, curiosamente, no se refirió en la cadena de radio y televisión de la semana pasada. Y hasta la fecha, ninguno de sus funcionarios del gabinete económico ha querido abordar. Ni siquiera mencionó o hizo frente a los señalamientos de quienes han advertido que El Salvador podría convertirse en un paraíso para evasores y lavadores de dinero y activos. No ha dicho, por ejemplo, no es cierto, eso no va a ocurrir en El Salvador, vamos a establecer controles para impedir que eso ocurra. No ha ni siquiera mencionado el tema. Por ejemplo, yo les pongo un caso. Hay $1.000 millones que fueron gastados el año pasado durante la pandemia y que, de acuerdo a una auditoría de la Corte de Cuentas, el Ministerio de Hacienda no ha presentado ningún registro contable que demuestre en qué se gastaron estos 1.000 millones ni cómo se gastaron. Estos 1.000 millones, por ejemplo, los funcionarios del gobierno de Bukele y el propio Bukele los pueden lavar, los pueden blanquear con el Bitcoin y hacer desaparecer su procedencia ilícita con mucha más facilidad si conservan estos 1.000 millones en dólares y los quieren introducir al sistema financiero. Por ejemplo, en base a estos 1.000 millones de los que he estado hablando, si por un Bitcoin hay que pagar, según valores de hoy, porque estos son valores de hoy. Yo entré a la página donde se da la conversión de Bitcoin por dólares y en estos momentos un Bitcoin equivale a $34.719. Entonces, $1 millón, que es lo que supuestamente ha malversado el gobierno el año pasado, estarían equivaliendo más o menos, ya hecha la conversión, a 28.800 bitcoins. O sea, si un bitcoin equivale en estos momentos a $34.719, un bitcoin, entonces $1.000 millones se podrían cambiar en estos momentos por 28.800 bitcoins. Estos 28.800 bitcoins, que dijéramos que vienen los funcionarios de gobierno que malversaron estos recursos y que los tienen en su poder, pueden permanecer en una o varias billeteras virtuales en espera que el precio mejore de tal manera que estos 1.000 millones aumenten su valor y se conviertan en 1.100, 1.200, 1.500 millones de dólares. Como también pueden arriesgarse y caer su valor y a no ser 1.000 millones, sino que ser 900, 800 millones o menos. En el caso que el valor llegara a caer en relación al dólar, los funcionarios en cuestión o bien podrían tomar la decisión de cambiarlos nuevamente a dólares para no seguir perdiendo, o bien podrían esperar
a que el precio del Bitcoin vuelva a recuperarse. Porque en eso consiste justamente el capital especulativo, las inversiones especulativas. Quienes manejan este tipo de inversiones esperan a que el Bitcoin aumente su valor con respecto al dólar y si llegara a caer, esperan a que aumente para poder ganar. Otra opción es que una vez transformados estos $1.000 millones en Bitcoin, el funcionario o los funcionarios que se han apropiado de este dinero, que proviene de las arcas del Estado, pueden invertirlo en bienes raíces, en la compra de vehículos de lujo, en joyas, en casas de playa, en yates, en aviones, o casas de playa como las que ha ofrecido Bukele a los inversionistas extranjeros, que son activos fijos con los que el dinero se lava y se hace desaparecer su procedencia, o incluso pueden hasta sacarlos del país y realizar otro tipo de negocios en países donde la criptomoneda, aunque no es legal, no es de curso legal, pero sí es aceptada por algunos agentes económicos. Es decir, hay países, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde el Bitcoin lo aceptan para realizar ciertas inversiones. De esta forma, fíjense bien, y esto es lo peligroso, a lo que Bukele no ha querido referirse ni dar respuesta, y yo me pregunto por qué. De esta forma se pierde la trazabilidad del dinero y no hay forma de saber qué se hicieron esos $1.000 millones provenientes de gastos no justificados el año pasado realizados por el gobierno durante la pandemia. 1.000 millones con los que se defraudó al Estado y tampoco puede saberse cuál es su origen y cuál es su destino en caso se decidan transformar en Bitcoin e invertirlos. Por el tipo de operaciones algorítmicas que realizan las computadoras que se dedican al minado o a la producción de Bitcoin y que respaldan las operaciones que en todo el mundo se llevan a cabo con esta criptomoneda, los gobiernos no pueden. Es muy difícil detectar quién o quiénes están detrás de estas transacciones y menos conocer el origen de los capitales que se mueven. Yo no digo que al final no encuentren una manera de detectarlo, pero es mucho más difícil que si trabajaran con dinero físico, con dólares físicos, o incluso que hicieran transacciones financieras con dólares a nivel digital. Una vez los dólares entran al mundo de las criptomonedas y son cambiados por Bitcoin, se pierde el rastro de su origen, la forma como se han obtenido, y pueden hacerse operaciones con ellos sin necesidad de dar cuenta o de que sean reguladas por las autoridades financieras de un país. En el mundo de las criptomonedas, da igual que los dólares cambiados provengan de actividades lícitas como también de actividades ilícitas. En el cambio de dólares por Bitcoin o de Bitcoin por dólares, no queda ningún registro ni rastro del origen del dinero y la identidad del operador o del inversionista se mantiene anónima. Esa es la virtud y por lo cual el Bitcoin atrae a tanto inversionista. Porque no se conoce la identidad de quien posee esos Bitcoin y de cómo los mueve y por lo tanto las inversiones que se hacen con Bitcoin. Yo no tengo ninguna duda entonces de que esta es justamente la urgencia que tiene Bukele de hacer del Bitcoin una moneda de curso legal en el país. Su gobierno está urgido de hacer desaparecer el dinero que ha sido peculado y malversado durante la pandemia y esta ley se lo permite. Esta es una medida paralela al ocultamiento de los casos de corrupción que está haciendo el fiscal de facto Rodolfo Delgado, tema al que me voy a referir más adelante, porque se complementa con esto de la ley del Bitcoin. Pero volviendo a lo que dijo Bukele en la cadena de radio y televisión el jueves pasado y lo que ha estado publicando en estos días. Tal como lo he sostenido antes, Bukele no solo no se refirió al riesgo financiero y a las implicaciones para el país de estimular y apadrinar la evasión y las operaciones de blanqueo del crimen organizado con esta ley, sino que tampoco pudo explicar cuáles son en concreto los beneficios económicos que el Bitcoin puede generar en el ciudadano de a pie.
Es decir, el ciudadano que gana el salario mínimo o que tiene un bajo salario. El que recibe una pensión mínima, que son la mayoría de los pensionados. El que tiene un pequeño negocio o vive del trabajo por cuenta propia. El que vive las remesas que sus familiares le envían del exterior, etcétera, etcétera. A través de una, yo diría una jerigonza aburrida y tediosa, Bukele puso varios ejemplos de turistas que compran bienes o pagan servicios en la playa, o bien de salvadoreños y salvadoreñas que con ese dinero, por ejemplo, de la venta de cocos, que fue el ejemplo que puso Bukele, van a una tienda a comprar sus alimentos y la dueña de esa tienda luego con ese dinero va a una librería a comprar los útiles escolares de su hijo. Bukele ahí explicó con muñequitos como que si el público de la cadena fuéramos tontos o menores de edad, la forma como el dinero pasa de una mano a otra y circula en el país. Lo que en el fondo hizo con estos ejemplos de intercambios comerciales es que planteó que la ley es innecesaria y le quitó al Bitcoin, fíjense bien, le quitó al Bitcoin 3 de las funciones que tiene una moneda de curso legal. Una moneda es, en primer lugar, unidad de cuenta, es decir, los precios se fijan en moneda. Bukele dijo que los precios seguirán fijados en dólar y no en Bitcoin. Entonces, le quitó el Bitcoin el ser unidad de cuenta. La otra función es ser medio o unidad de pago. Es decir, una moneda se usa para pagar bienes, servicios, salarios, pensiones y otras obligaciones. Pero Bukele dijo que los salarios y las pensiones seguirán siendo pagados en dólares. Por lo tanto, el Bitcoin, con esas declaraciones de Bukele, perdió otra función, la de ser medio de pago. Y la tercera función de una moneda es servir de reserva de valor, es decir, servir como depósito para guardar valor en el mediano o largo plazo. Y acá Bukele dijo que los ahorros o depósitos bancarios se van a mantener en dólares y no en Bitcoin. Entonces también perdió esa otra función, es decir, con la intervención de Bukele en la cadena, el Bitcoin dejó de ser unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. Ahora, y a esto me quiero referir fundamentalmente. Dijo también que la oposición maliciosamente ha malinterpretado el artículo 7 de la ley que obliga a los agentes económicos a recibir pagos en Bitcoin cuando así lo hagan los que compran un bien o pagan un servicio. La verdad que los únicos que están dispuestos, o más bien que están dispensados según la ley de recibir Bitcoin, son aquellos que materialmente puedan demostrar que no cuentan con la tecnología necesaria para llevar a cabo transacciones en Bitcoin. Pero el artículo 7 es claro. El artículo 7 lo dice claramente. Y si no es así, entonces que lo deroguen. Pero el artículo 7 y la ley es la que manda, no lo que piense, opine o quiera hacer el presidente de la República o el ministro de Hacienda, sino que lo que la ley establece. La ley dice claramente, el artículo 7, que un agente económico está obligado a recibir Bitcoin cuando una persona decida pagar un bien o un servicio con Bitcoin. Está obligado. No dice que puede decidir si lo recibe o no lo recibe, como en el ejemplo que nos puso Nayib Bukele en la cadena nacional de radio y televisión, donde nos dijo que el vendedor de cocos, si quiere, recibe Bitcoin de parte de Steve, el turista de Estados Unidos que quiere comprar cocos, y si quiere, no recibe Bitcoin, sino que recibe dólares. Dice, puede aceptarlos, pero no necesariamente recibirlos. Si un turista, dijo, desea comprar un par de cocos y pagar con Bitcoin, el que vende los cocos puede decidir si acepta los Bitcoin o si prefiere que le paguen en dólares. Para ello deberá tener en su teléfono celular este vendedor de cocos una aplicación elaborada por el gobierno que le da la opción de recibir el pago en Bitcoin o en dólares. Es decir, el turista le ofrece Bitcoin, pero el vendedor de cocos decide libremente aceptar el pago en dólares porque también es una moneda de curso legal. Y ahí es donde utilizó esta expresión a la que me he referido, que una cosa es aceptar Bitcoin y otra muy diferente es recibir Bitcoin. Es decir, es una verdadera cantinflada.
Resulta que el vendedor de cocos decide aceptar los bitcoins que le lleva el turista, pero al final no recibe bitcoin, recibe dólares. Entonces dice, son dos cosas diferentes, aceptar que recibir. El turista entonces queda satisfecho con la compra porque pagó en bitcoin y el vendedor de cocos también queda satisfecho porque recibe dólares en su billetera o monedero virtual que en la aplicación elaborada por el gobierno se conoce como wallet. De esta forma, el bitcoin, según el ejemplo de Bukele, pasa a perder, como he dicho, una de sus funciones para ser considerada una moneda de curso legal, y es que deja de ser una unidad de cuenta. Me pregunto, si el bitcoin, según Bukele, puede ser usado o no en la compra de bienes y servicios, ¿qué necesidad hay entonces de convertirla en una moneda de curso legal, muy a pesar de los riesgos financieros que esta decisión acarrea? En estos momentos hay personas, y él mismo puso ese ejemplo, que trazan con bitcoin en el puerto de la Libertad, en la playa del Zonte o en la playa del Tumbo. Y eso que aún no es una moneda de curso legal. Estas personas van a un cajero, compran bitcoin al precio del día, pagan una comisión por la transacción y depositan los bitcoins comprados en su billetera virtual. Y con esos bitcoins van a un restaurante o a un hostal o a un vendedor de frutas y le pagan si el vendedor de fruta, el restaurante o el dueño del hostal decide recibirlos. Luego pueden regresar a ese mismo cajero y cambiar su bitcoin por dólares porque hay establecimientos que no reciben bitcoin. La compra-venta de productos, como es el caso de la venta de cocos que puso Bukele como ejemplo, no depende de que la transacción se haga usando bitcoin, sino de la capacidad de pago de quien realiza la compra y de la calidad del producto ofrecido. Incluso la presencia de un turista de estilo en una playa de El Salvador no depende de que en esa playa acepten bitcoin, sino de que sea una playa atractiva para sus fines de esparcimiento y ocio, como de la variedad y calidad de los productos que son ofrecidos a los turistas. Un turista va a llegar a El Salvador y va a pasar una semana o 2 semanas en una playa, no porque se entera de que el bitcoin es una moneda de curso legal, sencillamente porque hay una infraestructura hotelera, de atención, de restaurantes, y hay unas playas que son atractivas para el turista. Y en esto no tiene nada que ver el bitcoin. Por ejemplo, miren, acá en Nicaragua, que tiene una industria turística más desarrollada que la de El Salvador y que recibe año con año un mayor flujo de turistas que El Salvador, no necesita ni ha necesitado el Bitcoin para que aumente la masa circulante entre los nicaragüenses y mejore su capacidad de consumo o que gocen de un mayor nivel de bienestar porque sus negocios van prosperando y van creciendo. Acá ni siquiera el dólar es una moneda de curso legal, circulan dólares, pero la única moneda de curso legal es el Córdoba y los dólares se compran y se venden al cambio oficial establecido por el Banco Central de Nicaragua. Ahora, la cantidad de transacciones que se realizan en las playas nicaragüenses, tanto del Pacífico como las que tienen el Atlántico, no van a aumentar solo porque se llega a adoptar una moneda virtual como moneda de curso legal. Estas transacciones, en estos momentos, incluso me atrevería a decir que ya con el Bitcoin en circulación en El Salvador, estas transacciones acá en Nicaragua son mayores y van a seguir aumentando en la medida que cuente con una infraestructura de restaurantes, hoteles, hostales que satisfacen las necesidades de los turistas. Las inversiones extranjeras que se pueden dar en el turismo tampoco depende de que un país tenga acceso a través del Bitcoin o a los más de 650.000 millones de dólares que se transan con el Bitcoin en todo el mundo. Hay otras variables más determinantes. El control de la delincuencia, como ya dije antes, la infraestructura existente, la calidad de los servicios, la estabilidad política del país o la estabilidad macroeconómica que hace que la moneda local no fluctúe tanto, no varíe tanto con respecto al dólar. Bukele tampoco demostró en la cadena que el uso del Bitcoin mejore la calidad de vida de las personas o que permita atraer más inversiones que de otro modo no llegarían al país y generar más empleo. Bukele también mintió cuando dijo que el envío de remesas en criptomoneda representará un ahorro para los receptores de remesas porque no tendrán que pagar ninguna comisión por la transferencia en Bitcoin. En estos momentos, todo el mundo sabe que los que pagan
una comisión por transferencia son los que envían remesas de afuera del país y no los que reciben remesas en El Salvador. Los que reciben remesas no pagan nada. Si sus familiares envían $300 en Estados Unidos, son sus familiares los que pagan una comisión por transferencia, pero ellos reciben $300, ni un centavo más ni un centavo menos. Yo, por ejemplo, decido enviar, estando acá en Nicaragua, $500 en El Salvador a un familiar usando los servicios de Western Union, debo pagar una comisión de servicio e impuestos. Si son $500, la comisión anda más o menos por los $23. Ahora, soy yo el que paga esa comisión. Mi familia, mi familiar que recibe los $500, recibe los $500 exactos. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que si comienzan a recibir remesas en Bitcoin, cuando acudan al cajero, por lo menos el cajero de una empresa privada, como Atena, para cambiar los Bitcoin en dólares, que han recibido en su monedero virtual en ese momento, van a tener que pagar una comisión por servicio que podría ser no menor del 5% de la cantidad recibida. Esto al menos en los cajeros de una empresa privada, ya que como veremos más adelante, el gobierno también ha anunciado que tendrá sus propios cajeros Chivo Wallet, en los cuales no se va a pagar ninguna comisión. Pero la empresa dueña de los cajeros Atenza, que ya anunció que proyecta instalar 1.500 cajeros en todo el mundo, sobre todo en los municipios donde se reciben más remesas, se va a cobrar una comisión. Es ingenuo creer que estos cajeros no cobrarán ninguna comisión de servicio a menos que el gobierno decida absorber esta comisión y pagársela a los cajeros privados. Sobre esta operación no existe ninguna información. Bukele no dio ninguna información durante la cadena. Hasta ahora que ha dado una que otra información en las redes sociales donde dice que los cajeros Chivo, como ya vamos a ver, no van a cobrar comisiones. En todo caso, los cajeros que va a operar la empresa Atena, está claro que van a cobrar una comisión de servicio para sacar sus costos de instalación y operación y obtener jugosas ganancias, porque así funciona el mercado. En la cadena, Bukele tampoco se refirió ni lo ha hecho a la fecha algunos hechos a nivel internacional que afectan la confianza del Bitcoin y que ponen en tela de juicio su uso. El gobierno de China, por ejemplo, ordenó desmontar todas las mineras que se dedican a la producción de Bitcoin en provincias donde éstas venían funcionando. China hasta ese momento aportaba casi el 90% del minado de la producción de Bitcoin a nivel mundial. Ahora, estas empresas que operaban en China y que fueron cerradas, van a buscar otros países para trasladar sus equipos y computadoras y comenzar a funcionar prácticamente de cero. El Banco Central de China y el Banco Popular de China ordenaron además a las principales instituciones financieras del país bloquear los servicios de pago para cualquier cuenta de clientes que están realizando criptomonedas o transacciones con criptomonedas y que dejen de realizar servicios relacionados con apertura de cuentas, registro y comercio con criptomonedas. Esto es lo que ha provocado también que nuevamente el precio del Bitcoin con respecto al dólar se vuelva a desplomar. Además, hubo una noticia que se conoció el fin de semana pasado, donde la policía británica anunció la mayor incautación de criptomonedas en la historia del país. Según notas de prensa provenientes de ese país, la policía británica anunció la incautación de 114 millones de libras, equivalente a 132 millones de euros, o a 157 millones de dólares en moneda digital de Bitcoin durante una operación contra el lavado de dinero. El comisario adjunto de la policía británica dijo que el dinero en efectivo sigue siendo el rey. O sea, los dólares en efectivo siguen siendo el rey del lavado. Pero según se van desarrollando las plataformas online con las criptomonedas, algunos criminales están recurriendo, dijo, a métodos más sofisticados para lavar sus beneficios. Esto significa que las operaciones de lavado usando el Bitcoin han superado a las operaciones de blanqueo en el que se utiliza el dinero físico, tanto dólares como euros. En su cadena nacional, Bukele ignoró todas estas noticias internacionales que constituyen un duro golpe a la credibilidad y confianza en el manejo del Bitcoin. En cambio, como medida para atraer a compradores de Bitcoin en El Salvador,
Bukele anunció que el gobierno entregará un bono o estímulo de $30 para todo aquel que decida bajar la aplicación elaborada por el gobierno conocida como Chivo y abrir una cuenta, un monedero o billetera virtual denominada Wallet. Los $30 entregados en concepto de bonificación provendrán del Fondo General de la Nación, tal como aclaró el ministro de Hacienda. Y pueden hacer uso de él todos los ciudadanos mayores de 18 años que tengan DUI. El total de ciudadanos que el gobierno aspira a favorecer es de 4.4 millones de adultos con DUI y para esto deberá de destinar, póngase bien, deberá destinar 120 millones de dólares procedentes del Fondo General de la Nación. Son recursos que en otras circunstancias podrían utilizarse en remodelar escuelas, en mejorar la infraestructura hospitalaria del país. Hasta podrían destinarse para mejorar el salario de los maestros, de las escuelas públicas, del personal de salud, de los policías o de los militares. Esta asignación de recursos públicos no solo necesita autorización de la Asamblea, pues se trata de la creación de una partida presupuestaria que no existe en el presupuesto del 2021. Esta partida, en mi opinión, constituye un claro despilfarro de recursos en momentos en que el gobierno negocia un préstamo de 1.300 millones de dólares para cubrir el agujero fiscal que presenta el presupuesto de este año. Hoy el ministro Zelaya prácticamente confiesa una nueva ilegalidad de este gobierno. Además de haber dicho que los recursos provendrán del Fondo General de la Nación sin que haya sido creada hasta la fecha la partida presupuestaria para hacer estos desembolsos, aceptó que se trata de un estímulo o de un incentivo para el uso de la billetera virtual. Usar fondos públicos en el apoyo de una actividad empresarial donde una sola empresa tendrá, si no el monopolio, al menos una posición dominante en el mercado, como es el caso de Atena, que ya anunció que va a instalar 1.500 cajeros de todo el país, eso es ilegal. Es como que si el gobierno entregara una bonificación para incentivar el uso de Tigo Money y que esta empresa logre una posición dominante en el mercado a partir de esta decisión. Poco después de las declaraciones de Zelaya, Bukele subió a las redes este mismo día una serie de aclaraciones sobre este tipo de aplicación, sobre todo con Chivo, y descartó que se vaya a pagar alguna comisión por servicio de transacción o de cambio de Bitcoin a dólares o de dólares a Bitcoin. Bueno, con esto contradijo a algunos diputados de la bancada oficialista de Nuevas Ideas que en entrevistas la semana pasada dijeron que sí, que había que pagar una comisión y esa iba a estar regulada por el reglamento que están elaborando tanto el Banco Central de Reserva como la Superintendencia del Sistema Financiero. Hoy Nayib dijo que no se va a pagar ninguna comisión, por lo menos en los 200 cajeros Chivo que se van a instalar a nivel nacional. Estos 200 cajeros que se instalarán a nivel nacional, Bukele no solo dijo que no se pagará ninguna comisión, no dijo, y esto es lo importante, es con qué recursos que el gobierno va a absorber la instalación y el funcionamiento de estos 200 cajeros a nivel nacional. No dijo de qué partida es que estos cajeros serán comprados, de qué partida presupuestaria. No dijo a qué empresa se los comprarán y si ha hecho o no ha hecho licitación para comprárselos. No dijo de dónde van a pagar el personal que operará y administrará estos cajeros. Solo se limitó a decir que el gobierno absorberá este gasto, pasando por alto que todo el gasto que hace el gobierno se cubre con los impuestos que pagan los salvadoreños. En todo caso, los cajeros que instalará y manejará la empresa Atena serán 1.500 a nivel nacional, es decir, 1.300 más que los cajeros del gobierno. Y esto le otorga una posición dominante en el mercado en los que podrá usarse tanto el monedero virtual de Chivo como el de cualquier otra aplicación existente en el mercado. Y estos cajeros, en estos 1.500 cajeros, sí habrá un cobro de comisión en cada operación que se realice. Miren, lo mismo podría decirse los recursos que deberá invertir el gobierno en aumentar la capacidad de generación de energía de la FEO para abastecer de energía barata a las empresas que se dedican al minado de las criptomonedas y que se instalen en el país. En la cadena, Bukele no explicó
¿Por qué la decisión de aumentar la participación de la energía geotérmica en la matriz energética nacional? No dijo que esta decisión no se debe al interés de que los hogares salvadoreños consuman energía más barata, sino a las necesidades de energía de unas cuantas empresas dedicadas a la producción de criptomonedas. El aumento en la participación en la matriz energética por parte de la geotérmica nacional obedece entonces a razones muy distintas que no tienen nada que ver con el bienestar de la población. Bukele le ordenó al presidente Lagueo aumentar su capacidad de generación no para satisfacer las necesidades derivadas del consumo nacional o para que los salvadoreños y salvadoreñas tengan acceso a una energía más barata, sino para satisfacer las necesidades energéticas de las empresas que se dedicarán a la fabricación de la criptomoneda. Por eso es que yo siempre me he hecho la pregunta, ¿para quién gobiernan allí? ¿A quién o a quiénes beneficiará la ley del Bitcoin? Al menos es claro que el pueblo no. Se busca beneficiar a los capitales especulativos internacionales que juegan con las alzas y bajas de una criptomoneda tan volátil y fluctuante en espera de incrementar su riqueza mediante golpes de suerte. Se busca beneficiar a quienes poseen dinero mal habido, tanto personas nacionales como extranjeras que podrían lavar fácilmente en el país este dinero convirtiéndolo a Bitcoin o invirtiéndolo en bienes raíces o en cualquier otro tipo de negocios. Se busca beneficiar a los empresarios o inversionistas que se vinculen al negocio de los cajeros electrónicos. Se beneficiarán indudablemente los grandes evasores y por supuesto que se van a beneficiar los corruptos de otros países y de El Salvador que podrán lavar dinero procedente de la corrupción. ¿Y por qué no decirlo? Con intención o no, y esto hay que prestarle atención, con esta nueva ley el gobierno de Bukele estaría facilitando las operaciones financieras de las pandillas con dinero proveniente de extorsiones y del narcomenudeo, al permitirles, por ejemplo, en un caso, que sus cabecillas puedan bajar la aplicación creada por el gobierno o familiares de sus cabecillas que no tienen antecedentes penales puedan bajar esta aplicación usando su DUI y los datos que tiene el DUI, ganar de inicio $30 en Bitcoin y comenzar a invertir los dólares producto de las actividades ilícitas de las pandillas en Bitcoin hasta hacer desaparecer su origen y poderlo invertir en las adquisiciones de bienes inmuebles o incluso sacar el dinero fuera del país y comprar armas y drogas. Y todo sin el control de las autoridades. Eso es lo que está permitiendo Bukele. Le está facilitando a las pandillas el que puedan lavar su dinero producto de la extorsión y el narcomenudeo. Le está facilitando a las pandillas el que puedan armarse, comprar armas a los traficantes de armas o que le puedan comprar droga a los cárteles mexicanos o colombianos para inundar el país de droga. Eso es lo que está facilitando Nayib con la entrada en vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal. Hay otro tema, y con esto voy cerrando, que deseo abordar en este programa y que en alguna medida está relacionado con el tema anterior. La semana pasada el fiscal Rodolfo Delgado, el fiscal de facto, anunció que ha declarado bajo reserva el informe de las CICIES que señala serios indicios de corrupción en el manejo del gasto público que hicieron durante la pandemia varios funcionarios de al menos 5 carteras del Estado. En abril de este año, el embajador Ochaeta de la OEA, quien venía desempeñándose como coordinador de las CICIES, informó que había entregado un primer informe sobre el manejo del gasto durante la pandemia que fue presentado a la Presidencia de la República. En ese informe, las CICIES encontró serios y documentados indicios de corrupción de algunos funcionarios de este gobierno. Además de entregar este informe a la presidencia, también dio aviso a la Fiscalía General de la República, que dirigía en ese entonces, porque estamos hablando de marzo de este año, que dirigía en ese entonces Raúl Melara, y presentó en base a este informe 12 avisos penales para su investigación, 12 avisos de presunta corrupción.
Raúl Melara, probablemente presionado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, puesto que yo nunca confié en él y a pesar que ha sido destituido, sigo sin confiar en él, a pesar que ha sido destituido ilegalmente, sigo sin confiar en él. Melara, días antes de la presentación de este informe, había estado reunido con funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y en mi opinión, fue esta reunión la que le llevó a no tener más opción que abrir los expedientes de investigación solicitados por las CICIG. Estas investigaciones, que al momento de su destitución seguían abiertas, fue lo que en parte llevó a Bukele a promover la salida repentina de Raúl Melara de la Fiscalía y el nombramiento como nuevo fiscal general de un abogado que había trabajado en Capres en la defensa del director de la PNC, Mauricio Arriaza, y del que existen serias sospechas de haber estado coludido con el cártel de Texas cuando fue jefe de la unidad de crimen organizado durante la administración fiscal del exfiscal Luis Martínez. En parte también Melara estaba salvando su pellejo, porque una vez la fiscalía recibe un aviso de investigación, está en la obligación de investigarlo. De lo contrario, podría ser perfectamente acusado del delito de omisión de investigación, que es penado con cárcel de 3 a 5 años e inhabilitación del cargo por el mismo periodo. Hasta donde tengo información, los expedientes penales en contra de varios funcionarios del gobierno de Bukele fueron efectivamente abiertos por el anterior fiscal Raúl Melara. ¿Qué tanto avanzó Melara en esas investigaciones? Nadie lo sabe. El hecho es que ahora el nuevo fiscal Rodolfo Delgado ha dicho que no revelará la información contenida en estos avisos que presentó la CICIES para no afectar las investigaciones y que lo más probable es que deba archivarlos. Ya anunció, ya cantó que lo más probable es que los va a archivar porque dice que se trata de investigaciones que tienen varios vacíos de ley y varias inconsistencias. Y de esta forma, entonces, los casos investigados por la CICIES y denunciados ante la Fiscalía van a quedar en la más completa impunidad. Es impensable esperar que Rodolfo Delgado, que responde a Bukele y que obedece en todo a los jurídicos de Capres, va a promover la acción penal en contra de los funcionarios de Bukele que hayan cometido o sigan cometiendo actos de corrupción. Por eso es que tampoco extraña la reacción de Rodolfo Delgado ante la desclasificación del informe sobre corrupción, la primera desclasificación del informe sobre corrupción que hizo el Departamento de Estado semanas atrás, y en el que aparecen mencionados Carolina Recinos de Bernal, la actual jefa de gabinete, y Rogelio Rivas, ex ministro de Seguridad Pública, así como 2 de sus aliados, Guillermo Gallegos, diputado de Ghana, y el dirigente del FMLN, José Luis Merino. Cuando fue abordado por la prensa, ¿qué fue lo que dijo Rodolfo Delgado? Dijo que ese informe le tenía sin cuidado y no pensaba hacer nada con él. Es de esperar entonces que igual actitud va a tener cuando sea revelada, según se ha dicho esta misma semana, la totalidad del informe que contiene la lista Engel y que está previsto que ocurra antes de que termine el mes de junio. Y a propósito de esta lista que está por conocerse en su totalidad, tengo que hacer 2 comentarios y cierro con ellos. Primero, no sería extraño que en la lista apareciera mi nombre, así como apareció el nombre de Sigfrido Reyes en la desclasificación anterior. Y digo esto porque es lógico que si se trata de un informe sobre funcionarios y exfuncionarios que según el Departamento de Estado han participado en casos de corrupción o que están siendo señalados y vinculados a casos de corrupción, como también al financiamiento del narcotráfico, y que ha tenido como una de sus fuentes de investigación la Fiscalía General de la República, es de esperar que mi nombre figure en el listado, no porque sea culpable de este tipo de delitos, pues a la fecha, después de varios años de investigación, 3, 4 años de investigación, y después de que la Fiscalía presentó el requerimiento ante los tribunales en mi contra en junio del 2018, no ha podido demostrar ni un tan solo de los delitos que se me imputan. Pero enfrento varios procesos penales y asumo que para las autoridades de Estados Unidos es motivo suficiente el enfrentar procesos penales para ser incluido en esta lista Engel, como ocurrió con Sigfrido Reyes. En todo caso, para efectos legales y de las sanciones que el gobierno de Estados Unidos impondrá a los mencionados en la lista, resulta inoficioso que mi nombre aparezca, pues del momento en que la Fiscalía presentó en junio del 2018
el 8 de junio exactamente del 2018 la acusación penal en mi contra por lavado, peculado y negociaciones ilícitas, inmediatamente el Departamento de Estado procedió a la cancelación de mi visa y de las visas de mi grupo familiar. Es decir, yo ya fui objeto de sanción por el solo hecho de enfrentar un proceso penal por lavado de dinero. Ahora, lo que sí me parece a mí realmente revelador de la lista, y este es el otro comentario que deseo hacer, es que los salvadoreños conoceremos los nombres de funcionarios o exfuncionarios de gobierno sobre los que no existen procesos judiciales abiertos en estos momentos, a pesar de las evidencias de corrupción o de vínculos con el narcotráfico que están en manos de la Fiscalía y de las autoridades policiales y judiciales del país, pero que por presiones de la derecha y más recientemente por presiones de Bukele no están siendo investigados. ¿Y a qué evidencia me refiero? Bueno, está la auditoría de la Corte de Cuentas de la República, que como ya lo dije, señala que el Ministerio de Hacienda no proporcionó registros contables, facturas, recibos, cheques, transferencias bancarias de por lo menos $1.000 millones de gastos realizados por diferentes funcionarios e instituciones del gobierno el año pasado con ocasión de la pandemia. Lo mismo puede decirse de los $30 millones que fueron entregados el año pasado por el gobierno en concepto de bono solidario y que tampoco, según los auditores de la Corte de Cuentas, existe documentación contable de a quienes se les entregaron estos $30 millones. Aquí los auditores de la Corte de Cuentas detectaron que de esos $300 millones que se destinaron para esos bonos, cerca de 30 millones no tenían un destino claro. No había constancia ni registro de a quién fueron entregados. Incluso, una de las mayores irregularidades es que se detectó que un solo ciudadano recibió 1.293 depósitos o bonos de $30 cada uno, es decir, que en lugar de solo recibir $300 en tanto beneficiario del programa, recibió $387.900. Aquí es claro que el dinero fue a parar a otras manos y que esta irregularidad no ha sido investigada por la Fiscalía. Aquí es claro que en esta operación están involucrados funcionarios de gobierno que se tenían a su cargo la entrega del bono, especialmente de la Secretaría de Innovación de la Presidencia, que fue la que diseñó el software y los listados de beneficiarios. Existe la sospecha, a mí me parece bastante razonable, de que los 30 millones de los que no existe claridad de quiénes fueron los beneficiarios, fueron a parar a manos de familiares y miembros de pandillas como parte de los beneficios económicos acordados entre el gobierno de Bukele y los cabecillas que guardan prisión para seguir manteniendo baja la tasa de homicidios en el país. Está el caso de Fran Alaví, que pudiera ser también uno de los que aparezca en la lista, Engel. Este caso está relacionado con compras de insumos médicos durante la pandemia a sobreprecios y con las que el ministro Alaví favoreció a empresas de sus familiares. Otro caso que ha sido comentado por la misma Corte de Cuentas es el de los movimientos presupuestarios realizados por el exministro de Agricultura, Pablo Salvador Anlíquer, que trasladó recursos sin autorización que estaban destinados al pago de salarios de los empleados del ministerio a la partida usada para la compra de las canastas alimenticias. Este exfuncionario sigue sin justificar cerca de $14 millones que fueron usados en la compra e importación de alimentos, pero que no tienen registro de ingreso al país. Y hay otra buena cantidad de millones de dólares que fueron destinados para la compra de alimentos a empresas mexicanas vinculadas al cártel de Sinaloa y que enfrentan en México una investigación por corrupción, pago de sobornos y lavado de dinero. Hay varios productos que fueron adquiridos por varias toneladas de productos alimenticios que fueron adquiridos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que no cuentan con el registro sanitario de las autoridades mexicanas y tampoco tienen registro sanitario de las autoridades de salud del Salvador. Es de esperar entonces que al menos el nombre de algunos de estos funcionarios, sobre los cuales existen evidencias de corrupción, y que esas evidencias las tiene las CICIES y que fueron presentadas a la Fiscalía, es de esperar que aparezcan en la lista Engel. De lo contrario, esta lista será un verdadero fiasco. Vamos a ver cuál será la reacción de Bukele y de su gobierno, así como la del fiscal Rodolfo Delgado, si aparecen nuevos nombres de funcionarios de este gobierno. Yo me adelanto a asegurar que Bukele va a buscar bajarle perfil a esta lista
e intentará crear una nueva cortina de humo para distraer la atención de la opinión pública como lo ha venido haciendo hasta ahora. Y aquí, a este efecto, resulta muy conveniente las investigaciones de la Comisión Legislativa Antifachada, que investiga la forma como fueron financiadas algunas ONGs en el pasado con fondos provenientes del presupuesto de la nación. Lo que no ha dicho esta comisión es que una de las ONGs que fueron financiadas con más de $500,000 pertenecía a la esposa del diputado Guillermo Gallegos cuando este era vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Una investigación periodística del Faro demostró que esta ONG no existe, es una ONG fantasma, y en una entrevista que realizaron a los supuestos beneficiarios de esos recursos, que iban a ser 7 municipios, se entrevistó a los alcaldes de esos 7 municipios y los alcaldes al unísono dijeron que no conocían a esa ONG ni se había llevado a cabo ningún proyecto. ¿Qué se hicieron esos $500,000? No lo sé. ¿Por qué la comisión no hace referencia? ¿Será porque a este caso? ¿Será porque Gallegos es uno de los aliados del gobierno de Nayib Bukele? No lo sé. Pero bueno, en esta campaña ya se montó Nayib y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Hasta acá mi análisis de hoy, Raúl.